Bueno, pues vamos a hacer este primer intento de comunicación. Ahí va, esperemos que salga bien. Yo estoy muy interesado también, como probablemente millones de personas, eso espero, en el crecimiento espiritual, en la búsqueda de verdades, de realidades y en la ampliación de mis verdades. Veo que hay mucha información de muchísimas fuentes y fuera de que sean ciertas o falsas, fuera de que hay personas serias, ya hay mucho charlatán y charlatana. Pues bueno, uno va escogiendo. Yo lo que voy escogiendo se me va convirtiendo, busco que se me convierta, o logro que se me convierta en herramientas, en herramientas, algo práctico, algo útil, algo que realmente te está ayudando como buena herramienta a avanzar y no quedarte en choros pseudointelectuales, pseudo charlatanes, de café, ¿no? Así al menos se hacía en mi época. O sea, en mi época hubo bueno, todavía existe una famosa cafetería, librería famosísima, una maravilla, la mejor librería de este país, probablemente de Latinoamérica, que se llama Gandhi, todavía existe, nada más que a mí me tocó otra época. Y entonces para mí una frase muy común es decir, parece intelectual de Gandhi, ¿no? Porque se llenaba de intelectuales, entre comillas, que resolvían el mundo cada café que se reunían a tomar ahí, ¿no? Entonces el chiste es lograr herramientas y yo les voy a compartir lo que hasta ahorita he entendido de fuentes diversas, buscando siempre sí, con sensibilidad y con pues, la maravilla de Internet que te permite indagar sobre cualquier persona. También fijándose en el sitio de Internet en donde se mete uno, pues, hay tanta falsedad. Entonces, desde un Deepak Chopra hasta pasando por Sadhguru, pasando por una hermana, ay, se me acaba de ir el nombre, ahorita me vendrá, completamente católica, pero con una exquisitez y una riqueza en su forma de expresión, aunque es estrictamente católica, hasta personajes que, vamos a decir, bueno, científicos y productores con ideas extraordinarias, voy a referirme en específico como Anthony Chini, muy productor, realmente interesante por cómo integra el material y las personas muy bien seleccionadas, que ahí escucha una diferencia, desde científicos hasta pues mediums, etcétera. Entonces, y uno de los temas centrales de Anthony Chini es lo que le llaman experiencia cercana a la muerte, que al final el título pues también queda en duda, ¿no? Porque pues mueren o no mueren, etcétera, no sé. También, bueno, voy a agregar que yo desde muy chico tengo un sentido, bueno, tengo un carácter como que muy anárquico, muy rebelde a lo preestablecido, y hoy por hoy lo resumo en algo muy sencillo. Las cosas no son como son como las hacemos. Y también por lo mismo, yo supongo, y también por mi profesión, soy químico, que pues he estado encontrando hipótesis que yo ya me había formulado desde hace muchos años y me da mucho gusto, la verdad, a lo mejor
A lo mejor mi ego me está felicitando, pero es en plano compartido. Por ejemplo, yo desde hace mucho pensaba que, por ejemplo, me preguntaba quién creó, el hombre creó a Dios o Dios al hombre, preguntas así. Pero realmente me metía. O sea. Bueno, entonces, ahora, dada experiencias de vida, bastantes experiencias de vida, he sido una persona con mucho kilometraje. Entonces, pues me doy cuenta hoy, estoy convencido que el objetivo en mi vida es crecer, crecer, crecer y seguir creciendo, porque estoy absolutamente y totalmente convencido que es lo máximo en valor que le puedo dejar a mi hija y ahora a mis nietas, lo máximo. No hay algo que valga más, que tenga mayor valor que un padre que siempre siguió creciendo, 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 creciendo. Obviamente lo trataré de lograr en diferentes ámbitos, pero sobre todo el humano, en la calidad de ser humano, y esto estamos hablando de espíritu, o estamos hablando, bueno, vamos a empezar con las palabras. Entonces, en resumen, quiero comentarles términos que para mí ya están muy claros y que probablemente les van a ayudar mucho a tanto barajeo que se escucha, ¿no? Dentro de estas temáticas. En conclusión, yo tengo lo siguiente, por ejemplo, el alma es lo que viene siendo la conciencia. El alma en cuestión religiosa yo la ubico ya como la conciencia. Y en breve, la ciencia, en breve me refiero a 1 o 2 años no más, la misma ciencia, que ya está ahorita metida, ya la metieron en eso a la ciencia, va a acabar de demostrar que la conciencia no está dentro de nosotros, está fuera. Yo sé que esto va a chocar ahorita con la cuestión de que quienes mueren, o aparentemente, o mueren y regresan, se den su cuerpo y se ven desde afuera. Hay muchísimo testimonio. Entonces eso diría que el alma está dentro, o pareciera, pero no, el alma es la conciencia. En términos no religiosos, el alma es la conciencia, está afuera, y el cerebro no es más que un receptor, básicamente un receptor. De hecho, es básicamente un receptor y si acaso un ordenador de conocimiento, nada más. El conocimiento llega de afuera. En fin, así como les llega una foto ahorita está en su celular ya y por dónde pasó, pues ya pueden tener muy buenos ejemplos así. Entonces, resumen, el alma es tu conciencia y está fuera de ti. Otro punto importante, espiritualmente, religiosamente hablan del espíritu. El espíritu, ahí les va mi hipótesis. El espíritu es tu línea de vida. Hay espíritus muy jóvenes, pero muy jóvenes, sálganse a la calle y vean el comportamiento de personas, hombres, mujeres, adultos, ancianos, niños, y se van a dar cuenta que son espíritus muy jóvenes, muy jóvenes. Y hay personas, ha habido personas que son quienes me llevaron a finalmente llegar a esto, que les digo que el espíritu es una línea. O sea, ¿cómo se explica uno un Newton? ¿Cómo se explica uno un Einstein, un Mozart, un Gandhi? Y perdón, yo sé que el ejemplo es muy duro, pero ¿cómo se explica uno? Bueno, por ejemplo, desde un Genghis Khan hasta un Hitler, por ejemplo, ¿no? O sea, tanto poder en la persona, fuera de la cuestión material. Y eso es la línea de vida, el espíritu es esa línea de vida. Y quiero agregar algo que le va a dar un poco más de sustentabilidad a esto. Le pregunto seguido a las personas que conozco desde una cola hasta en un café, ¿qué es lo contrario a la muerte? Y normalmente me contestan que es la vida.
Entonces les comento, no, la vida no es lo contrario a la muerte. Lo contrario a la muerte es nacer. Casi en el de 195, por lo menos, les cambia la cara, porque dicen, sí, tienes razón. Entonces yo les digo, lo que pasa es que lo contrario a morir es nacer. La vida no se detiene, la vida es aparte, se cuece aparte. Y hay que morir para nacer, y hay que nacer para morir. Y entonces es entrar, continuar en una línea de vida, evolutivamente hablando. Quieren ponerla como reencarnación, eso ahí sí cada quien acomódalo como quiera. Yo lo veo más como una continuidad de familiar, digamos, aun cuando hay personas que no dejan hijos y no creo que eso termine con la línea de vida, con el espíritu, no lo creo. Ahí puede ser un punto en donde pues entraríamos a lo mejor a 100,000 hipótesis o a lo mejor varias religiones lo explican. Religiones, porque yo distingo muy bien lo que es una religión de lo que es la iglesia, no tienen algo que ver en lo absoluto. La iglesia es una empresa que eh, utiliza un conjunto de entre conocimientos, bueno, un conjunto de conocimientos, de ideas, un conjunto de ideas, normalmente en un libro, y los utiliza eso y es para vender. Es una empresa, tristemente. Pero bueno, esa es mi idea y las ideas no se pueden juzgar. Entonces el espíritu es esto y aquí voy a un punto muy, muy, muy interesante porque también desde chavo, yo no soy religioso, digo, me bautizaron y hice mi primera comunión, pero yo no me digo católico, yo no soy religioso. Además, como pueden ver, pues la iglesia y yo estamos un poquito peleados. Bueno, como ya les dije, tengo un sentido de vida bastante anarquista y entonces todo lo que es convencional a mí, híjole, me cuesta trabajo. De hecho, me dedico a ofrecer servicios alternativos en la salud, hasta mi concepto de salud pues, es completamente diferente. Entonces, aquí entramos un tema, hablando del espíritu, que es un tema que también desde hace muchos años me llama la atención, y se llama Jesús. Jesús, el hombre, Jesús. Eh, una de las conclusiones que me permiten dar mi hipótesis, después de lo que he buscado de material, hay 18 años de la vida de Jesús perdidos, que no están, que bueno, que la iglesia dice que estuvo en una carpintería trabajando con su papá. Pero resulta que pues, se han ido encontrando documentos, pruebas fehacientes, desde los rollos del Mar Muerto, que es claramente escritos que claramente no convenían como para construir un Nuevo Testamento y que además están a 1, 2, 3 años de distancia de la muerte de Jesús, no a 100, como creo que es el que está más cercano en el Nuevo Testamento a la vida de Jesús. Después de 100 años lo que cuentes ya está bastante deformado, si después de 6 meses ya se hizo chisme. Bueno, entonces Jesús, el hombre Jesús, que además él, en palabras de él se fundamentan muchas cosas de las que estoy yo diciendo y las que voy a decir. Me parece que este hombre es el ser humano más extraordinario que ha pisado este planeta por una razón. Probablemente sea el único ser humano que, en lo que fue exactamente el final de un espíritu, de una línea de vida. Y de ahí era lo increíble que era, una persona impresionante, con un carácter, una personalidad,
brutal. Y esto lo van a sentir mucho más en información de esos 18 años, que él en parte estuvo, por ejemplo, en la India, preparándose, probablemente en Egipto también. Busquen esa información, es interesantísima. Entonces, probablemente mi hipótesis es que Jesús vimos en él el final de un espíritu, y sería para mí, otra vez fuera de aspectos religiosos, lo que podría llamarse cristificarse o convertirse en Cristo. Y es a lo que vamos todos. Y repito, de ahí este ser extraordinario. No hay alguien que se le pueda comparar. Los grandes, Napoleón, por ejemplo, las palabras de Napoleón que le dedicó a Jesús para describirlo, búsquenlas, y las dice Napoleón, ¿no? Búsquenlas, vale la pena. Bueno, entonces, esto que acabo de decir ya simplifica y ayuda a construir herramientas para crecer bastante. Hay una cosa más muy importante, ahora sí, lo digo en palabras de Jesús. Jesús dijo, todos ustedes son hijos de Dios igual que yo. Yo no tengo poderes especiales que me haya otorgado. Para él Dios es la energía infinita. Nada que ver con un ser poderosísimo, no. Es la energía infinita. Y en palabras de Jesús, por ahí además lo dice en un salmo, creo, dice, si ustedes practican lo que yo les estoy enseñando, podrán hacer lo mismo que yo y más. Y sí, nada más que, pues si no en esta vida, pues en alguna podremos hacerlo, y algunos probablemente podrán lograrlo antes, porque este es otro dato muy interesante. Y aquí sí tomo la información religiosa de lleno. Desde Adán y Eva hasta Jesús son 42 generaciones, múltiplo de 7. 7 es el número vinculado a Dios. Y fueron 42 generaciones, pero atemporales. O sea, no pueden decir una generación como sociológicamente se define que una generación es por década, ¿no? Cambió de generación porque cambió la década, no. Aquí pudo haber un miembro de esa generación de 800 o de 900 años de vida, ¿no? Según la religión. Bueno, entonces esto, repito, les puede servir mucho para aclararse, para disfrutar mucho más todavía esta búsqueda. Y también Jesús dijo que en la medida que entiendan que ustedes son Dios, ustedes son Dios. O sea, Dios es la energía infinita y en ustedes hay una representación, hay un foco, hay una fuente. Entonces, no le pidan a Dios como algo externo. Eso no puede ser. Si Dios es la energía infinita, ahí entran ustedes, no puede estar fuera. Así de sencillo. Y entonces, el darse cuenta de esto, pues empieza a cambiar el discurso, en vez de hacerlo hacia afuera, es hacia adentro. Porque además, aprovecho para decirles que la vida no está afuera. Que traten de darse cuenta que en la mayoría de los casos, el 99% de su comportamiento es lo que les dijeron que deben hacer para cumplir requisitos externos, no los de ustedes. La vida es adentro, no es afuera. Entonces, bueno, espero con esto aportar, ayudarles a tener claridad. Hay muchos temas. Por ejemplo, voy a meter un tema de estos que
normalmente pueden meterse a hacer mucho batido. El tema de Los Ángeles, por ejemplo. Voy a tocar un tema, menciono Los Ángeles como un ejemplo para dejar también sobre la mesa otro conocimiento ya. No hay, o sea, la matemática tiene perfectamente demostradas 11 dimensiones, o sea, los humanos percibimos 3, es parte de lo que nos tiene tan chiquitos, tan atorados. Matemáticamente hay 11, y como lo van a oír por ahí de un científico, no recuerdo el nombre, que sale en varias, es un tipo muy conocido ya, y sale en un documental de Anthony Chini que se llama Beyond Our Sight, interesantísimo, más muchos otros muy interesantes. Y él mismo dice, cuando, cuando reventamos, literal, reventamos zonas nucleares de átomos, porque el núcleo de un átomo no es algo, decir, mira, un núcleo de un átomo no es como el cascarón del huevo y adentro, no, o sea, es una zona nada más, una zona. Cuando los hacemos pedazos, porque los bombardeamos con electrones a una velocidad impresionante, en los que son los aceleradores de partículas, se rompen los núcleos y salen una cantidad de cosas que dicen no es posible explicarlas, no se explican bien, de hecho la matemática misma se los dice. Si me permites usar 11 dimensiones, te voy a explicar mucho mejor y mucho más fácil en dónde y cómo salen tantas cosas de una zona en donde nada más pensábamos que había protones y neutrones, y resulta que no. Entonces ahí, además de que la matemática pues es matemática y no lo tiene perfectamente fundamentado, pues en la realidad se ve la necesidad de aceptar que hay más de 3 dimensiones. Repito, es algo que nos hace, que nos mantiene muy chiquitos. Entonces, el tema de Los Ángeles es un tema más de muchas otras cosas que no podemos percibir. La gran mayoría, quiero pensar que sí hay personas que lo logran, que bueno, no que lo logran, que probablemente sea alguna cuestión ya hasta de nacimiento, alguna habilidad o virtud, o no sé cómo llamarla. Eh, y, y así como Los Ángeles, pues hay muchísimas cosas que, no, que están pasando y pasando enfrente de nosotros y no tenemos la menor idea. Y además esto atiende mucho a una razón de algo que ya fundamenté. Eh, la verdad, escucharse realmente, o sea, no escucharme a mí, este cuerpo y este cerebro, sino a mí, ente, o sea, escucharme a mi conciencia requiere de callar el cerebro o de entrar en niveles de oración muy profundos. De hecho, eso es lo que busca la meditación y lo que a través de diferentes, la yoga, que facilita también esto, el yoga o la yoga, no sé. Entonces, el problema es ese, que estamos tan distantes de nuestra conciencia. Es como cuando los radios tenían perillas, los radios, y ahí estaba uno moviéndole la perilla hasta que lograba sintonizar una estación, y entonces se oía un grupo cantando, y uno sabía que el grupo no estaba dentro de esa caja, ¿verdad? Por algún lado llegaba. Bueno, así es exactamente. Y le hacía el ruido, ¿no? Mientras sintonizaba uno, puros ruidos, puro ruido. Hasta que de repente lograba uno sintonizar y oía uno claro ya la música. Es lo mismo uno. Entonces estamos tan desconectados de nuestra conciencia, que no está dentro, está afuera, que por eso también pues, nos mantenemos tan chiquitos en 3 dimensiones. Y con toda la distorsión que recibimos desde que nacemos, probablemente envuelta en amor, o sea, no malintencionada de ninguna manera, al contrario, pero es toda una distorsión. Ese es otro tema muy profundo, que no lo voy a tocar ahorita porque
desvirtúo lo que estoy tratando de compartir. Pero en resumen, el tema es este. Tú eras el universo cuando estabas en el vientre de tu madre. Y cuando naces, resulta que a punta de a fuerza tienes que desarrollar una individualidad. Fíjense nada más. Qué dilema. Y ya no hablemos de personas que tuvieron o están teniendo infancias atroces, lejísimas de la energía más importante que existe, la energía fundamental del universo, que espero que la ciencia empiece a tocar ese tema ya pronto, que es el amor. O sea, el amor es la energía fundamental. Es la energía fundamental y no se menciona solo más que en poesía o en literatura o en películas, ¿no? Pero no, es la energía fundamental, es la energía fuente, es la que en dado caso utilizó la energía infinita, fue la que seleccionó, o sea, Dios, para todo. Aun cuando, por ejemplo, en mis hipótesis también les digo que el sonido es la energía utilizada por Dios Padre, por la energía infinita, o seleccionada para crear las formas. Y eso lo pueden buscar, el tema se llama simática. Con el sonido se generan todas las formas que quieran. Se llama simática. Búsquenlo. En fin, espero que esto les ayude a aclarar tanto batidero que hay y les permita continuar y ir logrando sus herramientas y pues, crecer. Hay que construir herramientas, estar convencido y crecer, usarlas. Y se vale cambiar el estuche y ponerle nuevas, se vale, completamente. Bueno, pues muchas gracias.